Somos animales comunicativos. Sean bienvenidos a este tercer episodio de esta su serie. Como siempre los saluda Luis Ángel Hurtado, les doy la más cordial bienvenida a este espacio y agradezco muchísimo los comentarios que nos han hecho llegar vía las redes sociodigitales. Atendiendo precisamente esta interacción que tenemos con nuestro público, hemos decidido que este tercer capítulo se dedique precisamente al tema de las elecciones. Las elecciones, pero desde el punto de vista de la estrategia. La estrategia es muy importante, sobre todo el mundo habla de estrategia, pero nadie dice qué es la estrategia. En este episodio vamos a hablar de este elemento fundamental de las campañas, y no solamente las campañas electorales. La estrategia hoy en día se aplica en todos los terrenos. Puede ser el terreno también de lo institucional o de gobierno, o puede ser también en el terreno de lo económico desde el punto de vista político. Pero bueno, en ese sentido les doy la más cordial bienvenida. Vamos a tener como siempre la sección de Luis Cortés, también por supuesto la sección de Jimena Bravo, y pues vamos a seguir hablando y dando ejemplos tanto internacionales como nacionales desde el punto de vista de las elecciones y por supuesto de la comunicación política. Bueno, empezando este episodio, la estrategia es un elemento fundamental. ¿Pero qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es un elemento que surge no de la comunicación política ni de la política misma. Es un elemento que se abstrae desde el ángulo de las campañas, pero armamentísticas. La estrategia ha sido utilizada desde los inicios precisamente de la humanidad. La humanidad se ha caracterizado, como lo dice Kant en su momento, de ser un elemento fundamental del ser humano, es ser el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos buscando enfrentarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, siempre ha habido vehículos o elementos que nos sirvan para derrotar al adversario. Y la forma de derrotarlo es mediante la planificación. La estrategia son la serie de pasos que vamos a trazar para lograr un objetivo. En este caso, el objetivo en las guerras pues era ganar y era triunfar frente al adversario. La estrategia en lo militar se ha ido perfeccionando con el tiempo. Hay grandes cruzadas estratégicas. La más emblemática y creo que la más conocida por todos ustedes puede ser la del famoso caballo de Troya, que elegantemente Homero la describe en su epopeya, la Ilíada. Recordemos este enfrentamiento entre entre Aquiles, Odiseo contra, por supuesto, los integrantes de Troya, empezando por Agamenón, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra triunfar o cómo logra triunfar el pueblo griego frente al pueblo troyano? Pues mediante el uso de una estrategia que configura en ese momento el gran estratega Odiseo. ¿En qué consistió esta estrategia? Pues básicamente fue hacerle creer al adversario que habían perdido y ellos habían ganado. Y fue retirar las tropas, alejarse lo más posible, pero les dejaban un tributo por haber en llegado momento enfrentado y por el respeto que se le tuvo al competidor. ¿En qué consistía este tributo? Pues el obsequio era nada más y nada menos que un caballo. En el caballo pues era un caballo de madera, el cual albergaba a unos cuantos elementos del ejército griego, los cuales se infiltran, pasan las bardas del pueblo troyano, y justamente después de la celebración que tienen, como todas las personas una vez que triunfan en una campaña de este tipo, pues quedan profundamente dormidos por ingerir precisamente bebidas alcohólicas, o en algunos casos también por la cruzada y el tiempo que llevó precisamente enfrentar al adversario. Una vez que estaban en sigilo, los integrantes que se encontraban en este caballo salen y atacan a los diferentes personajes que se encontraban en el patio central de la ciudad de Troya. Abren las puertas y en ese momento entra el ejército griego, y con ello logran una de las cruzadas más importantes. ¿Qué consistió la estrategia? Pues la estrategia es muy sencilla: hacer creer que tu adversario ha ganado, cuando realmente no es así. Uno de los movimientos estratégicos del ajedrez más sobresalientes precisamente es el de Hipólito Gasparov, en el cual hace creer a su adversario cuando sacrifica a su reina. Le hace creer que ha perdido, lo hace caer en cierta confianza, y lo que hace Kasparov al momento de que cree que su adversario está confiado, hacer movimientos a partir de los caballos que tiene, y logran triunfar una partida de ajedrez legendaria. Ahora sí, los invito a escuchar a Luis Cortés.
¿Qué hay? Soy Luis Cortés y esto es Desde el Sofá. La semana pasada hablamos sobre la serie Silicon Valley, que nos enseñó un poco sobre el mundo de las grandes negociaciones. Muchas gracias. Agradezco a Luis Cortés como siempre en su sección y justamente el tema que narra, que es esta serie de Netflix, Gambito de Dama, pues es un claro ejemplo de la estrategia. Una serie que se centra precisamente en una de las mayores ajedrecistas de la historia y que justamente coloca el papel y la importancia de la estrategia. La serie de pasos que logra esta protagonista para lograr el objetivo a grandes rasgos para destacarse en el mundo del ajedrez. Bueno, en ese sentido tenemos también casos en el ámbito de la política de movimientos estratégicos impresionantes que han hecho volcar, digamos, el mundo. Uno de ellos, y es un referente a nivel internacional, es precisamente las elecciones de 2016 en los Estados Unidos, en donde inesperadamente logra el triunfo el candidato republicano Donald Trump, el cual se colocaba en todos los sondeos días antes de la elección como el candidato que iba a perder frente a la virtual favorita Hillary Clinton. En ese sentido, Donald Trump hace este movimiento estratégico fundamental, hacer creer al adversario que va a triunfar y mostrarle precisamente esta confianza. Y Hillary Clinton, al momento de que ve que va perfilándose a la victoria, deja de hacer muchos mítines en lugares estratégicos. Donald Trump superó a Hillary Clinton en el número de asambleas, en el número de entrevistas y por supuesto en el número de publicaciones en las diferentes redes sociodigitales. Este fue uno de los elementos, y otro fundamental fue el uso del discurso precisamente de la falsedad. Recordemos que esta elección se caracterizó por el papel que jugó la empresa sociodigital y de estrategia Cambridge Analytica, la cual se caracterizó por sembrar y construir precisamente mensajes aludidos o construidos desde la falsedad para hacer creer que el adversario es una terrible opción. Este fue un elemento fundamental, pero también Cambridge Analytica no solamente construyó discursos de la falsedad, le otorgó a Donald Trump elementos fundamentales para trazar toda una estrategia que se centró en hablarle a un votante pasivo en ese momento, pero que fue muy activo al momento de las elecciones. Estamos hablando del clásico característico norteamericano o estadounidense, el cual es conservador, el cual es racista, el cual es profundamente intolerante y por supuesto un personaje que es completamente nacionalista. Donald Trump, al tener todos estos antecedentes a partir de los datos que le otorga la empresa británica Cambridge Analytica, decide centrarse en ese elemento y por lo tanto transmitir estos mensajes, los cuales, redondeando ya esta participación, encontramos que focalizaron y aterrizaron en el punto estratégico. ¿Qué generó esto? Exceso de confianza del adversario y por supuesto una inesperada victoria. Si quieres mantenerte bien informado, actualizado y sobre todo entretenido, ya no tienes que estar buscando más. Todo lo que necesitas es suscribirte a este canal y seguirlo en sus redes sociales. No hay adversario débil. Nunca debemos de subestimar en un proceso electoral a ningún adversario, por muy pequeño que sea. Esto lo traigo a colación precisamente en el tema de la estrategia y voy a hacer referencia a una de las elecciones más controvertidas en México, las elecciones presidenciales del 2006, donde a todos rasgos o a todas luces al inicio de este proceso electoral, el candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, se colocaba como el principal triunfador de estos comicios. Sin embargo, la historia nos dijo algo distinto. Un personaje inesperadamente que logró primeramente la candidatura por su partido, derrotando al líder o al elegido en ese momento del presidente Vicente Fox Quesada, que es Santiago Krill, que en este caso Felipe Calderón logra un inesperado triunfo en la interna panista, logrando nuevamente mediante ciertos elementos estratégicos posicionándose y hablándole al público específico, que en este caso era el público panista.
Ahora, regresando a la elección 2006, lo que vemos en este proceso electoral es que nuevamente Felipe Calderón acude a la estrategia de hablarle a un público específico mediante un elemento fundamental. ¿Cuál es ese elemento fundamental? La narrativa del miedo. La narrativa del miedo es uno de los elementos que más despierta el interés de la sociedad. Cuando alguien te dice, si no te cepillas los dientes te va a salir caries, te entra el temor de acudir al dentista. Lo mismo ocurre con Felipe Calderón, al momento que recurre en una campaña precisamente negativa de acusar al líder de las encuestas de que es un peligro para México. Esto despertó el interés de aquellos que no estaban interesados en el proceso electoral de voltear a verlo, de saber por qué esa persona era un peligro para México y cuál era la mejor opción. Recurre al miedo y recordemos que los seres humanos, como cualquier animal de este planeta, cuando instintivamente reaccionan al miedo, no reaccionan de forma racional, reaccionan simplemente por supervivencia. Y eso hicieron millones de personas que acudieron en esa elección a las urnas, depositándole la confianza no al personaje más destacado, digamos, de la política, pero al que posiblemente no los pusiera en peligro, que es en este caso Felipe Calderón. Los acompaño ahora, o los invito más bien a escuchar a Jimena Bravo en su sección. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jimena Bravo y en esta ocasión de Pluma Selecta les narraré una nota del portal de IMX que tiene que ver con un claro ejemplo de estrategia por parte de militantes del partido de Morena. El 5 de febrero, un sector del partido inauguró la primera convención nacional morenista en el Monumento a la Revolución. Esto con el propósito de renovar la dirigencia nacional del partido, encabezada por Mario Delgado. Buscaban su destitución. Personalidades como John Ackerman, Bernardo Batis, Paco Ignacio Taibo II encabezaron el llamado. Los militantes buscaron renovar diversos órganos de control, como la Comisión de Honestidad y Justicia, así como promover un nuevo programa de la Cuarta Transformación rumbo al próximo sexenio. Es evidente que su objetivo es quitarle poder a Delgado de una forma legal. Si quieres saber más, la nota completa, así como otras similares, podrás leerla en el portal de noticias IMX. Nos escuchamos pronto. Agradezco muchísimo a Jimena Bravo, como siempre, en su sección. Bueno, como vimos en este episodio, lo centramos en el papel y la fundamentación de la importancia de la estrategia. La estrategia es un elemento fundamental en cualquier campaña, no solamente electoral, sino también en cualquier campaña de comunicación. La estrategia, así como su nombre lo dice, pues es un elemento pilar, pero muy difícil de aterrizar. No cualquiera puede hacer estrategia. ¿Por qué? Porque requiere de muchos factores. Requiere saber todos los elementos que están integrando en este proceso. Requiere saber también cuál es el contexto de desarrollo de estos elementos que están en juego y sobre todo, cómo va a jugar la comunicación para hacer triunfar o vencer al adversario. Vimos cómo esto lo llevan en el drama precisamente de la serie Gambito de Dama, donde la protagonista pues todo el tiempo está haciendo estrategia para vencer al adversario en una partida de ajedrez. Pero no solamente es vencerlo en la partida. La serie ejemplifica perfectamente, a partir de la extraordinaria actuación de la protagonista, la importancia de ganar una partida antes de llevarla a cabo, mediante la actitud del personaje y sobre todo poniendo énfasis en el adversario. Las actitudes hoy en día comunicativas son un fundamental proceso para cualquier estrategia. En el box lo vemos todo el tiempo. Las peleas se ganan antes, muchas veces antes del cuadrilátero. Y esto tiene que ver con la actitud, sobre todo, y con la confianza que tenga el personaje. Bueno, como también vimos dos ejemplos emblemáticos del uso de estrategia en campañas electorales. Vimos el caso emblemático de la elección 2016 en Estados Unidos, donde gana inesperadamente Donald Trump a partir de hacer creer a su adversario que va a ganar. Es una estrategia de uso muy constante que tiene que ver y nos recuerda al uso del caballo de Troya. El segundo ejemplo que vimos fue la elección emblemática en México del 2006, donde la estrategia fue centrada a partir de un discurso de sembrar miedo a la ciudadanía. Y les decía yo que el miedo es uno de los elementos fundamentales en todos los seres vivos.
¿Por qué? Porque el miedo nos hace actuar irracionalmente. Y por supuesto, cerramos este episodio hablando de la importancia de la estrategia desde el punto de vista político. La política requiere de la estrategia y la estrategia requiere de lo político. Soy Luis Ángel Hurtado y desde el escritorio les agradezco muchísimo. Les pido que nos sigan en nuestras diversas redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.